El 31 de diciembre de 1769, 4 meses después del nacimiento de Napoleón Bonaparte, nacía en Douai, norte de Francia, Michel Sylvestre Brayer Mardy, hijo de François Brayer y Elisabeth Mardy, familia de origen alsaciano. Su larga trayectoria en el ejército francés, que duró nada menos que 33 años, comenzó a los 13 años como cadete de los guardias suizos y, durante las guerras de la Revolución Francesa, sirvió en los ejércitos del Rin y del Danubio. A los 22 años, en 1792, contrajo su primer matrimonio con Catherine Charles Zenok Georgia, con quien tuvo 2 hijos, Lucien, quien también seguiría la carrera militar, y Antoine. Sin embargo, muy pronto Brayer se enamoró, perdidamente, de una joven de la más alta nobleza alemana, la baronesa Marie Philippine de Salé de Freiberg-Hopferau. Brayer se separó de su primera esposa y simplemente raptó a la baronesa de su casa, habida cuenta de que su familia no quería saber nada de su casamiento con el militar francés. Con la baronesa tuvo una hija, Régule Philippine Mathilde, que heredó el título de su madre y a su vez se casó con Louis-Joseph Narcisse Marchand, quien llegaría a ser el más cercano confidente de Napoleón durante su exilio en Santa Elena y que sería nombrado conde por el emperador. La tumba de Mathilde se encuentra en Montevideo. Con la baronesa de Salé, Brayer tuvo otros 2 hijos, Alfred y Michel Sylvestre Philippine Amilcar, que llegó a ser general de brigada y conde del Segundo Imperio, que moriría en combate en 1870 en la batalla de Rezonville. Por su parte, a los 30 años, en 1799, Brayer recibió la primera de muchas heridas en batalla durante la campaña en Suiza. Apenas recuperado, se reincorporó al ejército y a fines de 1800 participó en la famosa batalla de Hohenlinden como capitán bajo el mando del general Michel Ney, a quien Napoleón apodaría más tarde como el más bravo de los bravos. Ney recomendó a Brayer por el celo, la bravura y la inteligencia que demostró en esa batalla, particularmente al marchar en ayuda del general Legrand, luego de haber repelido los numerosos enemigos que buscaban impedirle su reunión, y por haber rendido importantes servicios por su bravura y talentos militares durante toda la campaña. Gracias a esta recomendación, Brayer recibió de manos de Napoleón el Sable de Honor y fue ascendido a mayor del Regimiento de Infantería de Línea número 9. Con ese cuerpo, Brayer participó a fines de 1805 en la célebre batalla de Austerlitz, una de las victorias más famosas de Napoleón, y dirigió a sus hombres con tanta pericia que logró la rendición de un cuerpo ruso de 8.000 soldados. Su destacada actuación le mereció la recompensa de ser ascendido a coronel en el mismo campo de batalla por el propio Napoleón. 2 años después, volvió a distinguirse participando en el sitio de Danzig y en la batalla de Friedland, otra gran victoria de Napoleón, donde participó en 2 violentas cargas de caballería y sufrió graves heridas. Después de una breve convalecencia, Brayer se reincorporó al ejército y fue enviado a España, donde permaneció por 5 años y aprendió a hablar castellano. Participó en la batalla de Burgos a mediados de 1808 y su destacada actuación le mereció el ascenso a general de brigada. A fines del año siguiente participó en la batalla de Ocaña, donde el ejército realista español sufrió una derrota aplastante. Fue en esa batalla donde el general francés se enfrentó, sin saberlo, a un bravo oficial americano a quien años más tarde conocería y del que llegaría a ser gran amigo en Estados Unidos. Se trataba nada menos que de José Miguel Carrera, entonces capitán del regimiento de los Húsares de Galicia, quien resultó herido en la batalla el 19 de noviembre de 1809, siendo trasladado a Cádiz y condecorado con la Cruz de Talavera. Precisamente en Cádiz, Carrera conocerá entonces a otro protagonista de nuestra historia, don José de San Martín. Volviendo a Michel Brayer, gracias a su actuación en España, recibió el título de Barón del Imperio y en los años siguientes siguió dando pruebas de valor y pericia militar. En el combate de Villa García
en 1810, cargó a la bayoneta al frente de sus hombres y tomó una posición enemiga, contribuyendo decisivamente al triunfo francés. Al año siguiente, volvió a distinguirse en la batalla de Débora y en el sitio de Badajoz, y también en la sangrienta batalla de Albuera, donde resultó gravemente herido cuando atacaba una posición enemiga al frente de sus hombres. Fue retirado en camilla del campo de batalla y dado por muerto en los partes ingleses. Sin embargo, sobrevivió y regresó a Francia a recuperarse, reincorporándose al ejército en 1813, ya como general de división. En esa calidad, participó en las batallas de Lützen, Bautzen, Bunzlau, Katzbach, Dresden y Leipzig, resultando herido en una pierna en esta última. Para entonces, el imperio napoleónico comenzaba a desmoronarse, pero Breyer, a pesar de sus múltiples heridas, nunca abandonó la causa de Napoleón. A principios de 1814, participó en la campaña de Francia, luchando en numerosas batallas de la misma. El 11 de abril, después de haber perdido la Batalla de las Naciones en Leipzig, Napoleón firmó el Tratado de Fontainebleau y partió al exilio a la pequeña isla de Elba, a solo 20 kilómetros de la costa italiana, manteniendo su título de emperador vitaliciamente. Pese a su destacada carrera, cuando Napoleón abdicó el trono de Francia, Michel Breyer era solo uno más entre docenas de generales del ejército imperial, y el recién instalado rey Luis XVIII lo reconfirmó en su cargo, nombrándolo jefe de la 19ª División Militar acantonada en Lyon y gobernador de esa ciudad, la segunda más importante de Francia. 2 meses más tarde, Breyer probaría nuevamente su lealtad al depuesto emperador y a la causa de la República. En la tarde del 4 de marzo de 1815, el general Breyer recibió un mensaje urgente del mariscal André Massena, gobernador de Marsella, avisándole que Napoleón había desembarcado en Cannes y que marchaba hacia París a la cabeza de 1000 hombres. Era el comienzo de la famosa campaña de los 100 días que terminaría con la batalla de Waterloo, la derrota definitiva de Napoleón y su exilio en la lejana isla de Santa Elena hasta su muerte. La noche del 9 de marzo, Napoleón ya se encontraba a solo 20 kilómetros de Lyon, donde el rey había enviado a su hermano, el conde de Artois, a su sobrino, el duque de Orleans, y al mariscal MacDonald, que anteriormente había servido a Napoleón. El conde de Artois decidió marchar hacia Grenoble para detener a Napoleón, pero Breyer le advirtió que los soldados y oficiales no pelearían contra su antiguo jefe. Mientras Napoleón descansaba en su campamento, se presentó un edecán de Breyer trayendo un mensaje de su jefe en el que decía que el pueblo de Lyon le era adicto, que MacDonald quería defender la ciudad pero no tenía artillería y que únicamente la presencia del conde de Artois impedía que las tropas explotaran de alegría y salieran a recibirlo en júbilo. Napoleón escuchó atentamente al joven oficial y le ordenó: vuelva a Lyon y confirme mi amistad a Breyer. Cuando la mañana siguiente el conde de Artois revistó las tropas en Lyon, el mariscal MacDonald las arengó e instó a avivar por el rey, pero la respuesta de la tropa formada fue un alarmante silencio. El mariscal se reunió con Breyer y los oficiales y les señaló que era necesario detener a Napoleón y defender la vida del hermano del rey, el conde de Artois. Luego de un incómodo silencio, el general Breyer le contestó: mariscal, no se engañe, el príncipe está seguro entre nosotros, pero si una escarapela tricolor, el emblema de la República, entra en Lyon, nadie puede hacerse responsable por su seguridad o por su vida. Todos los generales, oficiales y soldados de esta guarnición comparten los mismos sentimientos. ¿Quiere usted que luchemos contra aquel a quien debemos nuestra gloria, nuestra posición, nuestro honor, quien garantiza todos nuestros derechos, todos nuestros intereses y los del pueblo francés? Entonces MacDonald preguntó: díganme qué debo aconsejar a los príncipes. Breyer respondió: deben abandonar la ciudad cuanto antes. Fue el propio Breyer quien abrió las puertas de Lyon y recibió personalmente a Napoleón, quien entró en medio de los vítores del pueblo y revistó a las tropas que lo esperaban en perfecta formación.
Más tarde, Napoleón dijo: Breyer es un hombre notable, engañó al conde de Artois y preservó su confianza hasta el último momento. La decisión de apoyar a Napoleón no fue simplemente una alternativa oportunista de Breyer, ya que Luis XVIII aún contaba con el apoyo de gran parte del ejército y de todas las potencias europeas. Fue fruto de una fuerte convicción política y de su desprecio absoluto a los Borbones. Breyer sabía que si Napoleón fracasaba, él pagaría con su cabeza el apoyo que le había brindado. 2 días después de que Napoleón perdiera su imperio en la batalla de Waterloo, Breyer y Lamarck, quien había sido enviado a la Vendée con 2 batallones de la Guardia Imperial, derrotaban completamente a los ejércitos realistas en la batalla de Roche-Servières. El 29 de junio, Breyer se presentó ante el derrotado Napoleón en Malmaison al frente de sus hombres, exigiéndole que se pusiera a la cabeza de las tropas y las condujera al campo de batalla. Pero Napoleón ya se había decidido por el exilio en América y no quiso arriesgarse. Fue una decisión de la que después se arrepentiría diciendo: debería haber montado a caballo cuando la división de Breyer apareció frente a Malmaison, haberme puesto a la cabeza del ejército, lanzado una rápida ofensiva, derrotado al enemigo y haberme convertido en dictador con el apoyo del populacho de los suburbios de París. Esta crisis de 24 horas habría salvado a Francia de una segunda restauración, habría borrado con una victoria la mala impresión creada por Waterloo y habría podido poner a mi hijo en el trono si los aliados no me aceptaban. Luego de Waterloo y restaurado el poder del rey, el general Michel Breyer fue acusado de traición y condenado a muerte. Su primera reacción fue someterse a la decisión de los jueces, señalando a uno de sus camaradas: y bien, si mis jueces son asesinos políticos y si mi cabeza, al caer, puede hacer cesar la guerra civil y contribuir a la felicidad de Francia, moriré sin pesar. Pero pronto se convenció de que serviría mejor a la causa del emperador vivo que muerto, y decidió escapar a Baviera, de donde era oriunda su segunda esposa, la baronesa de Salé. De allí pasó a Bruselas, siendo vigilado estrechamente por los espías borbónicos, y cuando el rey presionó para que los exiliados bonapartistas fueran expulsados de Bélgica, él y muchos otros decidieron partir a Estados Unidos, donde José Bonaparte, hermano del emperador, había establecido una corte en el exilio. Meses después, en Baltimore, Michel Breyer conoció al general chileno José Miguel Carrera y decidió acompañarlo a luchar por la independencia de ese lejano país en el sur del mundo. Y es recién aquí donde comienza nuestra historia. Bio Bio Chile Televisión está presentando Rutas de nuestra geografía sagrada. Luego del desastre de Rancagua, que puso fin a la patria vieja, José Miguel Carrera se exilió en Argentina y desde allí se embarcó a Estados Unidos esperando conseguir apoyo para la independencia definitiva de Chile. Gracias al respaldo del comodoro norteamericano David Porter y con la colaboración de los exiliados franceses, el mariscal Emmanuel Grouchy y el general Bertrand Clausel, preparó un plan para liberar a todas las colonias suramericanas que aún estaban en poder de los españoles. Gracias a ese respaldo, y probablemente también con la ayuda de José Bonaparte, Carrera logró fletar 5 buques de guerra y reclutar más de 30 veteranos del ejército imperial francés. Entre ellos se encontraba el general Michel Breyer y su hijo Lucien, quienes lo acompañarían hasta Buenos Aires, donde la flotilla llegó a principios de febrero de 1817.
En ese momento, el ejército de los Andes había iniciado el cruce de la cordillera para ingresar a territorio chileno y la campaña de la independencia se encontraba en un momento muy delicado. Al conocer esa situación, Carrera se negó a poner su flotilla bajo el mando de San Martín, afirmando que San Martín no va a liberar el país, sino a conquistarlo, no va a dejar a los pueblos que elijan su mandatario, sino a imponerlo. Por su parte, San Martín tampoco quería cumplir las condiciones que Carrera había negociado en Estados Unidos para obtener los barcos, y prefirió negociar con Inglaterra, donde tenía fuertes vínculos. Cuando en marzo de 1817 José Miguel Carrera intentó zarpar sin permiso, los barcos fueron requisados y él fue encarcelado a bordo del bergantín Belén, de donde lograría escapar refugiándose en Montevideo. Por su parte, Michel Breyer y su hijo, que posiblemente desconocían en ese entonces las diferencias políticas que existían en Chile y Argentina, y seguramente siguiendo su propia agenda, se presentaron ante el general argentino Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y le ofrecieron sus servicios, siendo incorporados inmediatamente al ejército de los Andes. Antes que ellos, varios altos oficiales del antiguo ejército de Napoleón se habían incorporado en el ejército de los Andes, y algunos, como Ambrosio Kramer, habían tenido una actuación distinguida en la batalla de Chacabuco. Sin embargo, la incorporación de tantos oficiales franceses en el ejército libertador fue reportada con suma preocupación por el jefe de la estación naval británica en el Río de la Plata, el comodoro Bowles. Apenas llegado a Chile, Breyer participó en el combate de Carampangue y también dirigió las tropas que asaltaron y lograron rendir la plaza de Arauco. Su hijo, Lucien Breyer, quedó incorporado al regimiento de granaderos a caballo con el grado de teniente, bajo el mando del coronel José Sapiola. Por su parte, el general Michel Breyer rápidamente fue nombrado nada menos que jefe del Estado Mayor, directamente bajo las órdenes de Bernardo O'Higgins, pero bastó ese hecho para que comenzaran a circular diversos rumores que nada tenían que ver con sus talentos militares. A principios de agosto de ese año, se descubrió un complot de los hermanos Carrera para derrocar a O'Higgins y San Martín, y, de acuerdo a ese plan, se pensaba entregar el mando supremo del ejército a Breyer, que desconocía por completo ese proyecto. De acuerdo al plan, Luis Carrera quedaría como presidente interino y posteriormente asumiría ese mando el guerrillero Manuel Rodríguez. Bernardo O'Higgins fue advertido, probablemente por la inteligencia inglesa, de que los franceses todos eran de ellos, es decir, de los carreristas, y el gobierno de Mendoza recibió órdenes estrictas de no dejar cruzar los Andes a ningún extranjero, especialmente a los franceses. Luis y Juan José Carrera, que intentaron cruzar secretamente la cordillera, fueron detenidos. El teniente coronel Manuel Rodríguez fue separado del ejército y deportado a Mendoza, pero escapó de sus captores. O'Higgins celebró las medidas tomadas por San Martín, al que escribió: «Hace usted muy bien en separar a Manuel Rodríguez. Acabe usted de un golpe con los díscolos. La menor contemplación la atribuirán a debilidad». Semanas más tarde, insistió afirmando que un ejemplar castigo y pronto es el único remedio que puede cortar tan grave mal. Desaparezcan de entre nosotros los tres inicuos Carreras, júzgueseles y mueran, pues lo merecen más que los mayores enemigos de América. Dada la vinculación de Breyer con Carrera, sumada a las reformas que trató de imponer en el ejército de O'Higgins, que fueron rechazadas por los oficiales, la posición del general se volvió cada vez más insostenible. Como posteriormente afirmaría el general Jorge Bochev en sus memorias, Breyer hacía todo con la mejor intención y sin pretensiones, pero el campo de acción era demasiado estrecho para un teniente general de los ejércitos de Napoleón. Todos estos hechos determinaron que, tras el fracaso de la toma de Talcahuano, donde el general Las Heras perdió más de la mitad de su compañía, O'Higgins culpara a Breyer, pese a que el plan fue aprobado por él mismo y que había venido siendo diseñado desde antes de la intervención del general francés,
La responsabilidad era de O'Higgins y no de su jefe de Estado Mayor. Incluso se lo intentó acusar de haberse tirado al suelo ante el silbido de una bala de cañón, situación completamente inverosímil dada su vasta experiencia en el combate. De cualquier modo, la derrota en Talcahuano, la disputa con Las Heras y el posterior desastre en Cancha Rayada determinaron que Breyer fuese utilizado como verdadero chivo expiatorio por O'Higgins, que terminó culpándolo de todo. Por otra parte, el gobierno realista francés descubrió un plan de los bonapartistas en Estados Unidos para rescatar nada menos que a Napoleón de la isla de Santa Elena. El proyecto pretendía reunir una gran flota en la isla de Fernando de Noronha, frente a Pernambuco, en la costa de Brasil, y desde allí zarpar hacia Santa Elena para liberar al emperador, que posteriormente sería llevado a algún punto en Sudamérica. Según la información de la inteligencia francesa, el propio Breyer había elaborado el proyecto de rescate de Napoleón antes de partir hacia Buenos Aires junto a José Miguel Carrera y había prometido enviar al punto de reunión a todos los oficiales franceses que estaban bajo sus órdenes en Chile. La información finalmente fue recibida en Chile por el comodoro inglés Bowles, pocos días antes de sostener una importante reunión con San Martín. José de San Martín quería que Inglaterra actuara como mediadora en la guerra contra España, a cambio de establecer a varias monarquías europeas en los distintos virreinatos españoles. Los Borbones de Francia podrían coronar a uno de sus príncipes en Buenos Aires, y un príncipe de la familia real inglesa sería rey en Chile o Perú. Además, San Martín ofrecía a los ingleses la posesión de la isla de Chiloé y el puerto de Valdivia para que sirvieran de base en el Pacífico para la Royal Navy. España quedaría con México como premio de consuelo. A su vez, el comodoro Bowles alertó a San Martín de los planes para rescatar a Napoleón, pero el prócer argentino lo tranquilizó diciendo que a los franceses O'Higgins los está sacando y separando del ejército tan rápido como es posible y no poseen actualmente ninguna influencia. De este modo, Breyer y otros oficiales veteranos de Napoleón, entre ellos nada menos que Giuseppe Rondizoni, cuyo nombre lleva actualmente una calle y estación de metro al lado del Parque O'Higgins, fueron separados de su mando sin mediar ninguna explicación. El 27 de marzo, a solo días de la batalla de Maipú y sin tener mando alguno, Breyer pidió permiso para ir a los baños de Colina para recuperarse de los dolores de la vieja herida de guerra en su pierna. San Martín le respondió con una muy irónica carta impropia del valer militar del general. Incluso se hicieron circular rumores de que el general tenía un miedo frenético ante la próxima batalla. Sin embargo, esta acusación es totalmente absurda, considerando que Breyer a esa fecha había participado en nada menos que 30 de las más grandes batallas de su época y por lo menos en 200 combates menores, habiendo sufrido, como hemos visto, numerosas heridas de guerra en más de una ocasión. Pero, siendo extranjero y además partidario de Carrera, cualquier acusación en su contra pasaba por verdadera en Buenos Aires. Lo único efectivo es que después de la batalla de Maipú, donde su hijo Lucien tuvo una destacada participación bajo el mando de Sapiola, Breyer se presentó ante San Martín para exigirle explicaciones por la afrentosa carta que le había enviado, y después de un airado cruce de palabras, dio media vuelta y se retiró sin siquiera saludar al director supremo. El resto de esta historia es muy triste y lamentablemente bien conocida. Luis y Juan José Carrera fueron fusilados en Mendoza. Manuel Rodríguez fue asesinado camino a Tiltil. El cónsul de Estados Unidos en Buenos Aires, John Quincy Adams, que luego llegaría a ser presidente de Norteamérica, escribió: de la ejecución de los dos Carrera en Mendoza y de Manuel Rodríguez cerca de Quillota, nunca he tenido una relación fidedigna. Pero, si San Martín y O'Higgins no aclaran lo que sucedió, no podrán salvar sus reputaciones de una mancha indeleble en las páginas de la historia. Espero, sinceramente, que lo puedan hacer. Michel Breyer logró escapar a Montevideo, donde se reunió con José Miguel Carrera y el exdirector supremo de las provincias del Plata, el general Carlos de Alvear,
otro exiliado que aún contaba con influencia política en Buenos Aires. Según el comodoro inglés Bowles, estos tres personajes eran enemigos mortales de San Martín. A principios de diciembre de 1818, Pueyrredón anunció el descubrimiento de una supuesta conspiración para asesinar a San Martín y O'Higgins, el llamado complot de los franceses. 4 exoficiales de Napoleón fueron detenidos y 2 de ellos fusilados, pero el complot nunca existió. Breyer siguió apoyando a Carrera y Alvear desde Montevideo, pero cuando ambos fueron vencidos en San Nicolás, decidió regresar finalmente a Europa, donde llegó a principios de 1821, cuando la salud de Napoleón ya estaba seriamente comprometida, probablemente por efectos de un veneno. Napoleón Bonaparte murió en Santa Elena el 5 de mayo de 1821, acompañado por Luis de Marchand. Sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército, Josefina. En Mendoza, el 4 de septiembre de 1821, José Miguel Carrera fue fusilado solicitando que no le vendaran los ojos y que los soldados apuntaran donde estaba su mano, encima de su corazón. El general Michel Silvestre Breyer finalmente volvió a Francia en 1823, donde participó en el matrimonio de su hija Matilde con el conde del Imperio Louis Marchand, el valet, confidente y amigo más cercano de Napoleón. El casamiento fue un gran evento de reunión para los últimos bonapartistas de Francia. Matilde y Luis terminarían viviendo en Montevideo, donde hasta ahora descansan los restos de la condesa. En los años siguientes, Breyer viviría retirado con su familia, pero luego de la Revolución de 1830 fue readmitido en el ejército, ascendido al grado de teniente general, puesto al mando de la Quinta División del Ejército francés con sede en Estrasburgo, nombrado Inspector General de Infantería y par de Francia. 6 años más tarde, se retiró definitivamente de las armas. A fines de 1840, los restos del emperador Napoleón Bonaparte fueron repatriados a suelo francés desde la isla de Santa Elena. El mismo día en que eran desembarcados, su leal amigo y camarada de armas, el viejo general veterano Michel Silvestre Breyer, moría de una pulmonía incurable a los 71 años de edad. Su nombre se encuentra inscrito en el Arco del Triunfo de París. Y de este modo, aparentemente, esta historia podría terminar aquí, si no fuera por el hecho de que en Chile, hasta el día de hoy, existen descendientes del general Michel Breyer, y son ellos quienes nos invitaron a descubrir los petroglifos de Alicahue. BioBio Chile Televisión está presentando Rutas de nuestra geografía sagrada. Además de los hechos históricos y de armas que hemos relatado, a su paso por Chile, ya fuese el general Michel Breyer, su hijo Lucien o un supuesto general de Napoleón llamado Bernard Breyer, sin que a la fecha de este programa aún tengamos plena certeza, habrían dejado descendencia en el país. Sabemos que Lucien, luego de combatir en Chile, viajó a Paraguay en 1854, donde actuó como primer cónsul de Francia en ese país.
estuvo encargado de la primera colonia de migrantes franceses que se trasladó cerca de Asunción, en la Villa Hayes, que tuvo grandes dificultades para concretarse. Su hijo, el vizconde Alfred de Breyer, diplomático adjunto del Quai d'Orsay, casó con Victoria Lecoq Cabrera y tuvieron 2 hijas, las condesas Victoria y Matilde. Según nuestras investigaciones, al parecer, la tumba existente en Montevideo que antes mencionamos correspondería a esta última y no a su tía, la condesa Régule Philippine Anne-Marie Carolina Auguste Matilda Breyer de Salé, casada con el valet y amigo de Napoleón, Luis Marchand. Sea como fuere, la descendencia del apellido Breyer se vinculó ya desde finales de 1700 con varias familias chilenas, entre ellas los Rojas, los Ureta y particularmente los Silva, todos ellos habitantes originales de La Serena, posteriormente de Illapel y finalmente de Alicahue. De Josefina Ureta Breyer, nacida en 1776, casada con Ignacio Silva Cabanillas, nacieron 5 hijos, el último de los cuales, Ignacio Silva Ureta, nació en Combarbalá el 2 de junio de 1837. Cursó sus estudios en el Instituto Nacional y se dedicó a la agricultura en Illapel. En 1875 adquirió la antigua hacienda jesuita de Alicahue, cuya casa patronal data de mediados de 1700, en el departamento de Petorca, lugar donde gracias a su trabajo logró hacer fortuna. Íntimo amigo del presidente Balmaceda, fue elegido diputado por Petorca en 1891, el mismo año en que se desató la sangrienta revolución que llevó a la guerra civil y que terminó con el suicidio del presidente de la legación argentina el 19 de septiembre de ese año, un día después de que expirara su periodo constitucional como presidente. El diputado Ignacio Silva Ureta se refugió en su hacienda de Alicahue junto a sus 10 hijos, donde permaneció con arresto domiciliario por los siguientes 2 años. Volvió a ser elegido diputado del Partido Liberal para el periodo de 1894 a 1897 por Petorca y La Ligua, integrando la Comisión Permanente de Negocios Eclesiásticos. En 1897 fue electo senador por la provincia de Aconcagua para el periodo de 1897 a 1903 y pasó a integrar la Comisión de Guerra y Marina y la de Presupuesto, siendo reelecto para el periodo de 1903 a 1909. En ese periodo fue vicepresidente del Senado y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de la Comisión de Industrias y Obras Públicas. Reelegido nuevamente como senador por Aconcagua para el periodo de 1909 a 1915, integró entonces nuevamente las comisiones de Guerra y Marina y de Industria y Obras Públicas. Fue desde esos cargos donde promovió la construcción del ferrocarril de Calera a Cabildo, de Los Vilos a Illapel y Salamanca, el túnel de la Grupa y las mejoras del puerto de Los Vilos, que en esa época servía para exportar parte de la producción minera del país. Dentro de las obras más destacables para nuestro programa, inició las obras de represaje de la laguna El Chepical, ubicada a más de 3.000 metros de altura en el nacimiento del río Alicahue, donde los obreros, trabajando con angarillas de mimbre, levantaron un muro de roca y tierra de más de 300 metros de largo por 7 metros de altura. El muro, levantado gracias al senador Ignacio Silva Ureta, logró embalsar las aguas de la laguna, que han alimentado el valle de Alicahue, Cabildo y La Ligua hasta el día de hoy, mucho antes de que siquiera se pensara en la necesidad de embalsar las aguas cordilleranas para su uso en épocas de sequía. El historiador Sergio Villalobos, en su obra Origen y Ascenso de la Burguesía en Chile, lo pone entre los pocos miembros de las antiguas familias chilenas que mantuvieron grandes haciendas durante el auge de la burguesía chilena en el siglo XIX, mientras que el historiador Julio Heise
lo presenta como un ejemplo del interventor caudillo terrateniente del Partido Liberal. Fue miembro de la Sociedad Nacional de Agricultura y se casó en Santiago en 1870 con Josefina Somarriba Berganza, con quien tuvo 10 hijos, entre los que destacó Jorge Silva Somarriba, quien también llegaría al Parlamento. Ignacio Silva Ureta falleció en Santiago el 16 de marzo de 1924 a los 87 años de edad. En 1871 había nacido su segundo hijo, Jorge Silva Somarriba, quien se integró tempranamente al Partido Liberal al que pertenecía su padre, y al igual que él, estudió en el Instituto Nacional y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. Después de la Revolución de 1891, viajó a Francia para seguir estudios de economía. A su regreso de ese país, se dedicó a la agricultura en la hacienda de Alicahue y en la zona de Maipo. Fue elector de los presidentes de la República en las campañas de Vicente Reyes, Federico Errázuriz Echaurren, Germán Riesco y Fernando Lascano Echaurren por los departamentos de Petorca, La Ligua, Mulchen y San Felipe, respectivamente. Integró las comisiones permanentes de Hacienda y permanente de Presupuestos, la Comisión Especial de Legislación Bancaria, la Comisión Mixta para la Revisión de la Ley de Elecciones y Decretos Objetados y la Comisión Revisora del Arancel Aduanero y de la Ley de Aduanas. Propuso en la Cámara insistentemente la formación de una comisión especial que estudiara los proyectos entonces pendientes sobre el proceso de colonización, seguro obrero, salario mínimo y jornada laboral de 8 horas. En la Cámara se opuso tenazmente al trato igual que se quería dar a las empresas nacionales y las extranjeras, alegando que un Estado, tal como se distingue entre ciudadanos propios y ajenos, debía ser un tanto en aquel ámbito. Se opuso a su amigo el ministro Enrique Sañartu Prieto, combatiendo el decreto de los altos hornos de Corral, como también se opuso al propio presidente Emiliano Figueroa cuando éste se dejó doblegar políticamente por su ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo, renunciando a la cartera por la falta de estatismo en minería que acusaba para él al propio gobierno del cual formaba parte. Participó de la comisión fundadora del Banco Central de Chile. Precisamente, a propósito del envío a Londres de la reserva en oro del Banco Central, Jorge Silva Somarriba, durante su ministerio, protestó enérgicamente en variadas publicaciones del Diario Ilustrado con toda su fuerza e hizo todas las gestiones posibles a fin de evitarlo. Finalmente, el oro se terminó enviando a Londres, se decretó allí la inconvertibilidad y se pagaron a Chile los fondos del oro en libras de papel despreciadas. Perdimos el pleito en 3 instancias del juicio. Quien así escribía, nada menos que Joaquín Edwards Bello, escribió además sobre su amigo Jorge Silva Somarriba: fue un caballero y patriota siempre, invariablemente, mientras tuvo influencia en el gobierno, desdeñó los intereses personales del momento, sacrificándolos con vistas al futuro nacional o el interés de todos. Decepcionado de la política, la abandonó para dedicarse al estudio de la agricultura y la economía. Con todo, apoyó decidida y activamente al Frente Popular de su amigo Pedro Aguirre Cerda, como también las candidaturas presidenciales de Arturo Mate Larraín y de Jorge Alessandri. Ayudó a la Liga de Estudiantes Pobres, a la de Talleres Protectores de Obreras y a la Escuela de Proletarios, tal como perteneció a la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, y a la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Siguiendo con la obra iniciada por su padre, terminó de consolidar el embalse de la laguna del Chepical en el Cajón de Alicahue y fundó el Centro Protector de Estudiantes. Además, fue durante muchos años director del Banco de Chile, miembro del Club de la Unión, del Club Hípico y un melómano promotor de las óperas de Verdi, que estaban muy en boga por entonces. Se había casado a los 53 años, en 1924, con Delia Mate Amunátegui,
hija de su amigo, el político conservador y presidente del Senado, Ricardo Mate Pérez, con quien tuvo 2 hijos, José Ignacio y Jorge. Jorge Silva Somarriba murió en 1963 rodeado por su familia. Su segundo hijo, Jorge Silva Mate, cursó estudios de ingeniería y continuó con el trabajo de su padre y de su abuelo en la laguna del Chepical, como veremos en el siguiente segmento de nuestro programa. En el sitio de Danzig y en la batalla de Friedland, otra gran victoria de Napoleón, donde participó en 2 violentas cargas de caballería y sufrió graves heridas. Después de una breve convalecencia, Breyer se reincorporó al ejército y fue enviado a España, donde permaneció por 5 años y aprendió a hablar castellano. Participó en la batalla de Burgos a mediados de 1808 y su destacada actuación le mereció el ascenso a general de brigada. A fines del año siguiente participó en la batalla de Ocaña, donde el ejército realista español sufrió una derrota aplastante. Fue en esa batalla donde el general francés se enfrentó, sin saberlo, a un bravo oficial americano a quien años más tarde conocería y del que llegaría a ser gran amigo en Estados Unidos. Se trataba nada menos que de José Miguel Carrera, entonces capitán del regimiento de los Húsares de Galicia, quien resultó herido en la batalla el 19 de noviembre de 1809, siendo trasladado a Cádiz y condecorado con la Cruz de Talavera. Precisamente en Cádiz, Carrera conocerá entonces a otro protagonista de nuestra historia, don José de San Martín. Volviendo a Michel Breyer, gracias a su actuación en España, recibió el título de Barón del Imperio y en los años siguientes siguió dando pruebas de valor y pericia militar. En el combate de Villa García, en 1810, cargó a la bayoneta al frente de sus hombres y tomó una posición enemiga, contribuyendo decisivamente al triunfo francés. Al año siguiente, volvió a distinguirse en la batalla de Débora y en el sitio de Badajoz, y también en la sangrienta batalla de Albuera, donde resultó gravemente herido cuando atacaba una posición enemiga al frente de sus hombres. Fue retirado en camilla del campo de batalla y dado por muerto en los partes ingleses. Sin embargo, sobrevivió y regresó a Francia a recuperarse, reincorporándose al ejército en 1813, ya como general de división. En esa calidad, participó en las batallas de Lutzen, Bautzen, Bunzlau, Katzbach, Dresden y Leipzig, resultando herido en una pierna en esta última. Para entonces, el imperio napoleónico comenzaba a desmoronarse, pero Breyer, a pesar de sus múltiples heridas, nunca abandonó la causa de Napoleón. A principios de 1814, participó en la campaña de Francia, luchando en numerosas batallas de la misma. El 11 de abril, después de haber perdido la Batalla de las Naciones en Leipzig, Napoleón firmó el Tratado de Fontainebleau y partió al exilio a la pequeña isla de Elba, a solo 20 kilómetros de la costa italiana, manteniendo su título de emperador vitaliciamente. Pese a su destacada carrera, cuando Napoleón abdicó el trono de Francia, Michel Breyer era solo uno más entre docenas de generales del ejército imperial, y el recién instalado rey Luis XVIII lo reconfirmó en su cargo, nombrándolo jefe de la 19ª División Militar acantonada en Lyon y gobernador de esa ciudad, la segunda más importante de Francia. 2 meses más tarde, Breyer probaría nuevamente su lealtad al depuesto emperador y a la causa de la República. En la tarde del 4 de marzo de 1800,
El 31 de diciembre de 1769, 4 meses después del nacimiento de Napoleón Bonaparte, nacía en Douai, norte de Francia, Michel Silvestre Brayer Mardy, hijo de François Brayer y Elisabeth Mardy, familia de origen alsaciano. Su larga trayectoria en el ejército francés, que duró nada menos que 33 años, comenzó a los 13 años como cadete de los guardias suizos y, durante las guerras de la Revolución Francesa, sirvió en los ejércitos del Rin y del Danubio. A los 22 años, en 1792, contrajo su primer matrimonio con Catherine Charles Zenok Georgia, con quien tuvo 2 hijos, Lucien, quien también seguiría la carrera militar, y Antoine. Sin embargo, muy pronto Brayer se enamoró perdidamente de una joven de la más alta nobleza alemana, la baronesa Marie Philippine de Salé de Freiberg-Hopferau. Brayer se separó de su primera esposa y simplemente raptó a la baronesa de su casa, habida cuenta de que su familia no quería saber nada de su casamiento con el militar francés. Con la baronesa tuvo una hija, Régule Philippine Mathilde, que heredó el título de su madre y a su vez se casó con Louis-Joseph Narcisse Marchand, quien llegaría a ser el más cercano confidente de Napoleón durante su exilio en Santa Elena y que sería nombrado conde por el emperador. La tumba de Mathilde se encuentra en Montevideo. Con la baronesa de Salé, Brayer tuvo otros 2 hijos, Alfred y Michel Silvestre Philippine Amilcar, que llegó a ser general de brigada y conde del Segundo Imperio, que moriría en combate en 1870 en la batalla de Rezonville. Por su parte, a los 30 años, en 1799, Brayer recibió la primera de muchas heridas en batalla durante la campaña en Suiza. Apenas recuperado, se reincorporó al ejército y a fines de 1800 participó en la famosa batalla de Hohenlinden como capitán bajo el mando del general Michel Ney, a quien Napoleón apodaría más tarde como el más bravo de los bravos. Ney recomendó a Brayer por el celo, la bravura y la inteligencia que demostró en esa batalla, particularmente al marchar en ayuda del general Legrand, luego de haber repelido los numerosos enemigos que buscaban impedirle su reunión, y por haber rendido importantes servicios por su bravura y talentos militares durante toda la campaña. Gracias a esta recomendación, Brayer recibió de manos de Napoleón el sable de honor y fue ascendido a mayor del regimiento de infantería de línea número 9. Con ese cuerpo, Brayer participó a fines de 1805 en la célebre batalla de Austerlitz, una de las victorias más famosas de Napoleón, y dirigió a sus hombres con tanta pericia que logró la rendición de un cuerpo ruso de 8.000 soldados. Su destacada actuación le mereció la recompensa de ser ascendido a coronel en el mismo campo de batalla por el propio Napoleón. 2 años después, volvió a distinguirse participando en 1815. El general Brayer recibió un mensaje urgente del mariscal André Massena, gobernador de Marsella, avisándole que Napoleón había desembarcado en Cannes y que marchaba hacia París a la cabeza de 1000 hombres. Era el comienzo de la famosa campaña de los 100 días
que terminaría con la batalla de Waterloo, la derrota definitiva de Napoleón y su exilio en la lejana isla de Santa Elena hasta su muerte. La noche del 9 de marzo, Napoleón ya se encontraba a solo 20 kilómetros de Lyon, donde el rey había enviado a su hermano, el conde de Artois, a su sobrino, el duque de Orleans, y al mariscal MacDonald, que anteriormente había servido a Napoleón. El conde de Artois decidió marchar hacia Grenoble para detener a Napoleón, pero Breyer le advirtió que los soldados y oficiales no pelearían contra su antiguo jefe. Mientras Napoleón descansaba en su campamento, se presentó un edecán de Breyer trayendo un mensaje de su jefe en el que decía que el pueblo de Lyon le era adicto, que MacDonald quería defender la ciudad pero no tenía artillería y que únicamente la presencia del conde de Artois impedía que las tropas explotaran de alegría y salieran a recibirlo en júbilo. Napoleón escuchó atentamente al joven oficial y le ordenó: vuelva a Lyon y confirme mi amistad a Breyer. Cuando la mañana siguiente el conde de Artois revistó las tropas en Lyon, el mariscal MacDonald las arengó e instó a avivar por el rey, pero la respuesta de la tropa formada fue un alarmante silencio. El mariscal se reunió con Breyer y los oficiales y les señaló que era necesario detener a Napoleón y defender la vida del hermano del rey, el conde de Artois. Luego de un incómodo silencio, el general Breyer le contestó: mariscal, no se engañe, el príncipe está seguro entre nosotros, pero si una escarapela tricolor, el emblema de la República, entra en Lyon, nadie puede hacerse responsable por su seguridad o por su vida. Todos los generales, oficiales y soldados de esta guarnición comparten los mismos sentimientos. ¿Quiere usted que luchemos contra aquel a quien debemos nuestra gloria, nuestra posición, nuestro honor, quien garantiza todos nuestros derechos, todos nuestros intereses y los del pueblo francés? Entonces MacDonald preguntó: díganme qué debo aconsejar a los príncipes. Breyer respondió: deben abandonar la ciudad cuanto antes. Fue el propio Breyer quien abrió las puertas de Lyon y recibió personalmente a Napoleón, quien entró en medio de los vítores del pueblo y revistó las tropas que lo esperaban en perfecta formación. Más tarde, Napoleón dijo: Breyer es un hombre notable, engañó al conde de Artois y preservó su confianza hasta el último momento. La decisión de apoyar a Napoleón no fue simplemente una alternativa oportunista de Breyer, ya que Luis XVIII aún contaba con el apoyo de gran parte del ejército y de todas las potencias europeas. Fue fruto de una fuerte convicción política y de su desprecio absoluto a los Borbones. Breyer sabía que si Napoleón fracasaba, él pagaría con su cabeza el apoyo que le había brindado. 2 días después de que Napoleón perdiera su imperio en la batalla de Waterloo, Breyer y Lamarck, quien había sido enviado a la Vendée con 2 batallones de la Guardia Imperial, derrotaban completamente a los ejércitos realistas en la batalla de Roche-Servières. El 29 de junio, Breyer se presentó ante el derrotado Napoleón en Malmaison al frente de sus hombres, exigiéndole que se pusiera a la cabeza de las tropas y las condujera al campo de batalla. Pero Napoleón ya se había decidido por el exilio en América y no quiso arriesgarse. Fue una decisión de la que después se arrepentiría diciendo: debería haber montado a caballo cuando la división de Breyer apareció frente a Malmaison, haberme puesto a la cabeza del ejército, lanzado una rápida ofensiva, derrotado al enemigo y haberme convertido en dictador con el apoyo del populacho de los suburbios de París. Esta crisis de 24 horas habría salvado a Francia de una segunda restauración, habría borrado con una victoria la mala impresión creada por Waterloo y habría podido poner a mi hijo en el trono si los aliados no me aceptaban. Luego de Waterloo y restaurado el poder del rey, el general Michel Breyer fue acusado de traición y condenado a muerte. Su primera reacción fue someterse a la decisión de los jueces, señalando a uno de sus camaradas: y bien, si mis jueces son asesinos políticos y si mi cabeza, al caer, puede hacer cesar la guerra civil y contribuir a la felicidad de Francia, moriré sin pesar. Pero pronto se convenció de que serviría mejor a la causa del emperador vivo que muerto.
y decidió escapar a Baviera, de donde era oriunda su segunda esposa, la baronesa de Salé. De allí pasó a Bruselas, siendo vigilado estrechamente por los espías borbónicos, y cuando el rey presionó para que los exiliados bonapartistas fueran expulsados de Bélgica, él y muchos otros decidieron partir a Estados Unidos, donde José Bonaparte, hermano del emperador, había establecido una corte en el exilio. Meses después, en Baltimore, Michel Breyer conoció al general chileno José Miguel Carrera y decidió acompañarlo a luchar por la independencia de ese lejano país en el sur del mundo. Y es recién aquí donde comienza nuestra historia. Bio Chile Televisión está presentando Rutas de nuestra geografía sagrada. Luego del desastre de Rancagua, que puso fin a la patria